Hola chicos, ya hemos visto cómo calcular límites cuando x tiende a un número. En este nuevo práctico que yo les mandé, lo que analizamos son los límites finitos. Y es por eso que voy a hacer este nuevo video en el cual les voy a explicar cómo se hace. Y lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte es qué sucede cuando x tiende a infinito, ¿sí? Entonces, por eso se escribe de esta manera. Ven que la x tiende al infinito ahora, no a un número, sino al infinito. Entonces, tenemos el límite cuando x tiende a infinito de una determinada función y eso me da L. L es el número al que nosotros queremos llegar. Vamos a ver un par de ejemplos. Primero, esta función es una función lineal donde vemos que la gráfica es una recta y la función es 2x menos 1. O sea, los valores de x se lo multiplica por 2 y luego se le resta 1. Nosotros tenemos que hacer que x tienda a infinito, o sea que a x le vamos a ir dando números cada vez más grandes. Entonces, vamos a ver qué sucede en la gráfica. Es interesante poder analizar el gráfico. Fíjense, si yo le doy ese valor, 1, algo, voy hasta el gráfico y obtengo esta imagen, un número cercano a 2. ¿Sí? Si yo aumento el valor de x, por ejemplo 2, voy a obtener una imagen que es 3, es mayor. Fíjense que si nosotros siguiéramos dándole valores a x cada vez más grandes, vemos que las imágenes van a ser números cada vez más grandes. Entonces podemos decir que cuando x tiende a infinito, la función también va a tender a infinito. Porque si x es un número muy grande, yo lo multiplico por 2, va a ser más grande todavía. Y aunque le reste 1, no afecta demasiado. Vamos a ver qué sucede con esta otra función. Es una función cuadrática. Nuevamente le vamos a ir dando valores a x, por ejemplo este valor 1,5. Fíjense que la imagen me da un valor cercano al 6. Ahora, si yo aumento el valor de x, le doy un valor más grande, fíjense que nuevamente aumenta el valor de la función. Y si nosotros vemos el gráfico, como ven que aparecen unas flechitas azules ahí, eso significa que a medida que x toma valores cada vez más grandes, el valor de la función también va a ser cada vez más grande. Entonces, yo puedo llegar a la conclusión de que para ambas funciones, el límite, cuando x tiende a infinito, es infinito. Ahora, eso no ocurre siempre así. Hay veces que la x tiende a infinito, pero la función no. Entonces aparece el ejemplo que yo les di en el práctico. Y es este. Ahí tenemos la función. Fíjense, 4x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. En este caso tenemos que hacer una tabla de valores para poder encontrar las imágenes. Y era lo que aparece en el práctico, ¿no? Fíjense que a x se le va dando valores cada vez más grandes. 0, 1, 3, 10, 100, 1000. Y así arbitrariamente puedo dar cualquier valor que sea cada vez más grande. Cuando le damos el valor 0, o sea, la x la reemplazamos por el 0, fíjense que el numerador va a quedar 0, porque 0 al cuadrado es 0, multiplicado por 4 también da 0. Y el denominador va a dar 1, porque 0 al cuadrado es 0, más 1 es 1. Y 0 dividido a 1 es 0, y ahí aparece entonces ese 0. Cuando a x yo le doy el valor 1, bueno, voy a reemplazar y me va a dar este valor. En realidad, acá el libro está mal, el libro del donde saqué, queda otro valor, pero no importa, vamos viendo cómo va aumentando. Cuando se le da el valor 3, la función toma el valor 3,6. Y así ustedes van viendo que va aumentando, después va a 3,96, 3,99996, hasta llegar a este valor. 3,999996. Nos damos cuenta que la función se va acercando al número 4. O sea, cuando x tiende a infinito, la función se acerca al número 4. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a infinito de esta función es 4. Si observamos el gráfico de la función, fíjense que a diferencia de los gráficos anteriores, aquí la función se va acercando a un número que está
limitado ahí por la recta horizontal que está en el 4. Fíjense que si nosotros nos acercamos a ese valor, a ese lugar que yo marqué ahí, fíjense que la gráfica se acerca mucho a la recta del 4. Y si nosotros siguiéramos dándole valores o seguimos el gráfico, vamos a ver que se va a acercar mucho, mucho, mucho a la recta horizontal, pero nunca va a llegar. Eso significa que en el límite, en el infinito, yo puedo decir que llega al 4. Ahora, vale la pena analizar otros ejemplos. Por ejemplo, este. El límite para la función 1 sobre x. Nuevamente, si hacemos una tabla de valores, le damos a x distintos valores, que son los que aparecen ahí en la primera columna, vamos a obtener las distintas imágenes que están en la segunda columna. Para el único valor que no obtenemos imagen es para el 0. ¿Por qué? Porque si x vale 0 y yo hago la división 1 dividido 0, eso me va a dar un error. Entonces eso no se puede hacer. Pero el resto sí voy a obtener una imagen. Si eso lo vuelco en un gráfico, me va a quedar algo así. Fíjense que si yo me voy al infinito, tanto por derecha como por izquierda, o sea, para valores mayores a 0 o menores a 0, en ambos casos el gráfico se acerca mucho al eje de las x, o sea, al 0. Entonces, yo puedo decir que para este caso, el límite cuando x tiende a infinito me da 0. Esta función o este análisis es sumamente importante para poder generalizar otros casos, que era lo que yo les había pasado en el práctico, que era este ejemplo. Fíjense que nos dice acá que todas las funciones que tengan esta forma, k sobre x elevado a la p, donde k es un número real cualquiera, y p un número positivo entero. Cuando a mí me queda una función de esta forma y el límite de x tiende a infinito, eso me va a dar siempre 0. Lo cual es lógico, porque si a un número yo lo divido por otro número que es grande, me va a dar un número cada vez más chico. Por ejemplo, si yo tengo una pizza y la divido en 8 porciones, cada uno va a comer una porción como las que estamos acostumbrados. Pero si por ejemplo la pizza la tenemos que dividir entre todo un curso, que son 25, bueno, la pizza es el pedacito que le toca a cada uno es cada vez más chiquito. Ahora, si yo aumento el número de personas en los cuales tengo que dividir la pizza, por ejemplo, la pizza la tengo que dividir entre 100 personas, bueno, cada uno va a tener que comer un pedacito muy chiquitito. Y si el número de personas tiende a infinito, bueno, entonces lo que va a comer cada uno va a ser nada, va a ser 0. Bueno, esta generalidad les va a servir para hacer los ejercicios, porque por ejemplo, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función, ya sabemos que va a dar 0, porque es un número dividido x a una potencia. Sin la necesidad de hacer la tabla, yo ya sé que ese límite va a dar 0. Lo mismo esta función. O esta que está aquí. Fíjense que tengo un número en el numerador y debajo un polinomio, x elevado a distintas potencias. Bueno, yo ya sé que el límite de esa función cuando x tiende a infinito va a dar 0, sin la necesidad de hacer la tabla.